Todo me sirve. Nada se pierde. En el año 2020, dos industriólogos, una educadora y un abogado, todos egresados de la UCAB, pusieron en marcha Reencontrarte Caracas, iniciativa que ofrece recorridos narrativos que buscan dar a conocer la historia, anécdotas y tesoros de la capital venezolana. El proyecto, que nació durante la pandemia de la COVID-19, a la fecha ha logrado conectar a más de 1.000 personas con el pasado, la historia, los personajes y la arquitectura de Santiago de León de Caracas, que este 2023 celebra su 456 aniversario. Vamos a conocer más de esta iniciativa que mezcla turismo con cultura e identidad. Para ello tenemos vía telefónica a la profesora Desiree Popolo, educadora y responsable de la gestión de operaciones de Reencontrarte Caracas. Bienvenida a Universate. Oye, muchas gracias por el espacio. Un gusto estar en el programa de mi universidad hablando de Reencontrarte. Gracias a ti por atendernos. ¿Por qué decidieron poner en marcha Reencontrarte Caracas, además en tiempos de pandemia? ¿Están los caraqueños tan perdidos o desconectados de su ciudad que necesitan reencontrarse con ella? Mira, fíjate, más que un tema de estar perdido, es un tema de reconectarse con espacios que durante muchos años tuvieron otra connotación, una connotación de confrontación, por pues la situación de polarización política que se mantiene, pero que tuvo unos años de mayor radicalidad, ¿no? Reencontrarte nace de un interés personal de nosotros cuatro por la historia y sobre todo por el gusto por la historia venezolana, por este tema de, bueno, pero es que París tiene todas estas infraestructuras que se pueden ver, porque es que uno va a Roma, porque es que uno va a México. Y teníamos como este sentimiento de, bueno, ¿y por qué no ir a Caracas? ¿Por qué no hablar de los 6 siglos que tiene Caracas desde el momento en que se dio la primera fundación, la de Francisco Fajardo, y después la refundación de Diego de Lozada? ¿Por qué no hablar de nuestros estilos arquitectónicos? ¿Por qué no convertir a Caracas en este centro y en esta primera visión de la historia o del turismo histórico que tienen los caraqueños en vez de que tengan que ir afuera? Claro, cuando nace esta idea de convertir lo que era un interés personal en una iniciativa, estábamos con la pandemia, no podíamos ir a los lugares. Por eso tenemos 3 años con la cuenta de Instagram, pero 1 año y medio haciendo los recorridos. Cuando se levanta el tema de la pandemia, nosotros y nuestros cercanos dijeron, oye, pero ¿por qué no ir? Sería mucho más interesante escuchar estas historias que ustedes tienen levantadas en la cuenta de Instagram en los lugares. Entonces pasamos al diseño de la ruta. En el diseño de la ruta, pues es un recorrido de aproximadamente unas 3 horas. Se recorren, bueno, dependiendo unos 4,5 kilómetros, 5, un poco más. Y pues está el centro del recorrido es precisamente hablar de que Caracas no es solo el siglo XX, ni es solo un pedazo. Y también desmitificar este tema de que Caracas se fue construyendo sin ningún tipo de organización, porque en realidad no fue así. Nosotros tuvimos una organización colonial que estaba centrada en todo lo que es el conjunto de leyes de Indias, que son súper específicas acerca de cómo se tenía que construir en términos del clima, la circulación del viento. O sea, hay una serie de especificidades que la gente no conoce, que aplicaron a la construcción de la Caracas colonial, y después, por supuesto, todo lo que fue la transformación y el afrancesamiento durante la época de Antonio Guzmán Blanco. Pero también hay que hablar de los planes de construcción del siglo XX, como por ejemplo el plan Rotival. Entonces, un poco presentarle al caraqueño el valor de su ciudad, la belleza de el estar aquí, del ser caraqueño desde esto que es tan visible, que es nuestra infraestructura, y las diversas historias que tenemos. Bueno, nuestra historia es muy rica. Nosotros tenemos historia social, el tema del mestizaje, historia económica, historia política, y lo que uno recibe de los programas de estudio suele ser historia política y económica. Entonces, claro, la gente conoce el proceso desde lo económico y desde lo político, no desde los personajes. Entonces, el ejercicio de Reencontrarte es llevar a la persona a esa historia de Caracas, estando en el sitio, por eso son recorridos narrativos, pero además contárselo desde el personaje, ir desde lo pequeño, desde esa microhistoria de esa persona que vivió la guerra de independencia, cómo la vivió, cómo la sufrió, cómo la sobrevivió en los casos que lograron hacerlo, y de allí ir entonces al gran proceso histórico que es la independencia. Entonces tratamos de conectar desde esas dos maneras, y por eso el nombre, por eso el tema del reencuentro,
cuando tú vuelves a encontrarte con algo que está allí, pero que de repente por lo cotidiano, por la connotación que ha tenido, no lo has visto. Ustedes, los fundadores de Reencontrarte, son profesionales de áreas disímiles como el derecho, las relaciones industriales, la educación. ¿Cómo decidieron juntarse y cómo esas distintas competencias se unieron para enriquecer el trabajo que realizan? Bueno, fíjate, hay uno de los industriólogos, que es Juan Carlos Paredes, que aparte de industriólogo también es diseñador. Entonces, él se encarga de todo lo que tiene que ver, pues, con la parte de diseño de nuestra imagen y la cuenta. El otro industriólogo, que es el profesor Francisco Cova, porque él también da clases aquí en la universidad, en la Escuela de Relaciones Industriales, lleva un poco lo que tiene que ver con las relaciones y la organización del grupo. De hecho, el profesor Francisco es el que me invita a mí a Reencontrarte. Y el abogado Leandro, él, si bien es abogado, él es quizás el que más profundamente tiene la conexión con el ser caraqueño. Entonces, claro, de él nace esta intención de contar de lo pequeño a lo más grande. ¿Qué le aporto yo a Reencontrarte? Bueno, la estructura de la investigación historiográfica, porque yo soy la que está formada en esa área al ser profesora de historia. Entonces, bueno, allí tenemos como que, o sea, Juan Carlos aporta lo que tiene que ver con el diseño de imagen, Leandro es el sentimiento, yo soy un poco la razón en términos de lo que es la investigación, y el profesor Francisco Cova es organización y proyección. Estamos conversando con Desiree Popolo, educadora y responsable de la gestión de operaciones de Reencontrarte Caracas. Desiree, estamos celebrando los 456 años de Caracas, una ciudad que fue durante muchos años modelo de progreso y modernidad. Dado el deterioro y la particular dinámica que viene teniendo la ciudad, pudiera ser difícil pensar que tiene potencial turístico. ¿Qué virtudes le ves a la capital y cómo sensibilizar a los ciudadanos para que se aprovechen esas virtudes? Mira, nosotros justamente ahorita, o sea, nosotros en Reencontrarte, una de nuestras investigaciones es justo acerca de este proceso de modernización de la capital entre los años 50 y los años 60. Ahí, ciertamente Caracas ha tenido como un stop en los últimos 20, 25 años en términos de lo que son las nuevas construcciones. Cuando uno trata de hacer el levantamiento o comparar, bueno, cuánto se construyó en términos de vialidad entre los 50 y los 60 contra cuánto se ha construido en los últimos 20, 25 años, es mucho menos, o son obras mucho más pequeñas. Las obras de los años 50 y los años 60 conectaban un estado con otro. Hablamos de la construcción de las grandes autopistas, de las grandes interestatales. Cuando vamos a ver lo que se ha hecho en los últimos 25 años, que sí se ha hecho, son principalmente viaductos, conexiones, enlaces, o sea, obras más pequeñas. ¿A dónde creo yo que hay que ir? Yo creo que hay que ir al tema de no estudiar a Caracas, y yo me atrevería, siendo un poco más arriesgada, a Venezuela, desde el conflicto, desde la guerra y desde la crisis. Porque como hemos estado en esa posición de crisis durante tanto tiempo, parece que es lo único que hay. Y Venezuela y Caracas sigue estando llena de un grupo de personas, profesionales, jóvenes, de mediana edad, gente incluso que ya está en edad de jubilación y están buscando otras maneras de ser productivos económicamente, que todavía creen y trabajan todos los días por el logro de una ciudad estructurada, con valores ciudadanos y que tenga por lo menos un mínimo de funcionalidad. Entonces, a esa gente hay que echarles el espaldarazo y hacerlos visibles. Saber que así como está Reencontrarte, hay otra serie de iniciativas que quieren rescatar la historia bonita de Caracas, la historia de los acuerdos, de las construcciones, de la modernidad, del sueño posible, que sigue estando allí, que de repente no tiene un edificio emblemático como la Universidad Central de Venezuela, que yo les puedo decir a ustedes aquí en la entrevista, bueno, mira, este edificio hecho en el 2023 es un ícono de modernidad, como se podía decir a principios de los años 60 de la universidad o de la autopista Francisco Fajardo o de tantas otras obras, pero que sí tenemos la gesta y la capacidad para hacer eso. O sea, nosotros estamos a la espera, nosotros, la sociedad civil, la clase media profesional, la gente como ustedes haciendo ese programa o yo acá humildemente desde mi puesto de profesora, las personas que conformamos Reencontrarte, más allá, la gente que ha ido a Reencontrarte.
¿Por qué tú como actividad turística, tú como caraqueño promedio, como ciudadano de a pie, como decía Arturo Uslar Pietri, optas por una actividad recreativa que no sea el cine o ir a la playa, que también tienen su valor, y no, tú decides invertir una mañana de sábado, de domingo, con el agite de la ciudad, en ir a conocer tu ciudad? Eso habla de que tienes allí el germen o la semilla, que te quieres formar, que quieres tener la información, claro, que quieres saber qué sucedió, que te quieres conectar, porque si no, no lo planificas, porque esto es una actividad totalmente voluntaria. Entonces yo creo que hay que ir a eso, a creer en el caraqueño y a creer en el venezolano. Sí tenemos con qué. Desiree, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy y te felicitamos y a ti y a tu grupo por ese compromiso que tienen en mantener viva la memoria y el respeto por la identidad caraqueña. Bueno, mira, muchísimas gracias por el espacio, feliz cumpleaños a Caracas, y de parte de los 4 que hacemos vida en Reencontrarte, Leandro Rossi, Juan Carlos Paredes y Francisco Cova, muy agradecidos por el espacio. Para nosotros significaba muchísimo estar con ustedes, porque ustedes son el programa de nuestra casa de estudios, y bueno, es distinto estudiar en otras casas de estudio a ser ucavistas, así que muchas gracias por habernos permitido estar con ustedes. Al contrario, gracias a ti y al equipo de Reencontrarte por esta iniciativa y por atendernos. Conversábamos con la profesora Desiree Popolo, educadora y responsable de la gestión de operaciones de Reencontrarte Caracas. Si desean participar en alguno de los recorridos que organiza Reencontrarte Caracas, pueden seguir la cuenta @reencontrarteccs en Instagram. Todo me sirve, nada se pierde.